Señor Jesús, te damos gracias por la gran bendición que nos espera esta semana. Y Padre, yo pido que en estos siguientes minutos, en este mensaje, también tu presencia venga, tu unción, y tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, habla nuestras vidas, abre nuestros ojos a tus planes y propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay duda alguna que Jairo amaba profundamente a su hija. Jairo y su esposa habían visto a su pequeña crecer desde bebé recién nacida, ir creciendo como una niñita pequeña, año tras año, hasta verla empezar a florecer y ahora a los 12 años de edad estar ya prácticamente floreciendo en una señorita. Como en esos tiempos tendían a casarse de muy corta edad las jovencitas, no dudo que ya Jairo y su esposa empezaban a soñar con el día que esa hijita se casaría, soñando con el día que les daría nietos. Tantos sueños, tantas ilusiones que sin lugar a duda había en el corazón de Jairo. No más que un día llegó la enfermedad. La Escritura no nos da mucho detalle, solo sabemos que tenía 12 años de edad la niña y estaba gravemente enferma. Llegó la enfermedad y los sueños de Jairo se detuvieron. Su hija amada se estaba muriendo. Durante este tiempo, Jesús había estado ministrando, había estado haciendo milagros, y sin lugar a duda Jairo había escuchado ya mucho acerca de Jesús. Pero Jairo era uno de los principales de la sinagoga, un líder religioso entre los judíos, y el liderazgo religioso de los judíos había rechazado a Jesús en su gran mayoría. Lo consideraban blasfemo, hereje. Sin duda había llegado a los oídos de Jairo estas acusaciones. ¿Qué actitud tenía hacia Jesús antes de este día? No podemos saber, pero sospecho que había por lo menos un escepticismo, mucha duda, mucha cautela. ¿Será cierto todo lo que cuentan de este hombre? ¿Serán ciertos los milagros? ¿Y qué hay detrás de ello? ¿Qué de sus enseñanzas diferentes, radicales? Probablemente Jairo tenía de nuevo su escepticismo, sus dudas. Pero ahora su hija se está muriendo y escucha que Jesús está pasando por ahí. ¿Qué va a hacer Jairo? ¿Se va a quedar en lo que la tradición y la religión está dictando? ¿O se va a atrever a buscar ayuda de este tal Jesús en este momento crítico? Yo quiero leer precisamente lo que hizo Jairo, y de aquí vamos a aprender cuatro principios, cuatro claves para que Dios haga en nosotros lo que hizo aquel día para Jairo. Todos nosotros tenemos algún sueño, alguna promesa que Dios nos ha dado, que tenemos ahí guardado, anhelando, esperando ver su cumplimiento. Pero muchas veces sucede como con la hija de Jairo. Se empieza a enfriar, se empieza a morir y está al punto de morir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos a aprender a través de esta pequeña
escena en el ministerio de Jesús. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Lo vamos a ver en las pantallas, o bien, si quieres seguir en su Biblia, puede poner algo allí en Marcos 5, porque vamos a estar volviendo a ver esta historia durante toda la plática. Primeramente, leemos aquí en Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Esta es la escena, él está rodeado por una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. La primera cosa que hizo Jairo y que cada uno de nosotros necesitamos hacer es humillarse. Número 1, humillarse. Para Jairo no fue fácil acercarse a Jesús ese día. Recuerden, era uno de los principales de la sinagoga. Sin duda, los otros líderes religiosos que lo conocían, lo juzgarían duramente por ir y buscar ayuda de Jesús. ¿Qué iban a decir los demás? ¿Cuál iba a ser su reputación en la comunidad si él buscaba ayuda de este radical Jesús? Y no tan solo se atreve a ir y buscarlo, pero nos dice que ahí frente a la multitud se postra a los pies de Jesús. Él había decidido buscar a Jesús de todo corazón, porque no podía ver morir a su hija y todos los sueños que representaba. Nosotros necesitamos tener esta actitud, una disposición a humillarnos y buscar a Dios de todo corazón y permitir a Dios obrar como Él desea. Decidir que nos importa más la obra de Dios que nuestra reputación. ¿Qué pensarán los demás? No quiero ser demasiado radical, no quiero parecer un fanático. Si esa es tu actitud, no verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, y quizá tú reconoces que hay algo ahí que tú has anhelado, pero se ha ido enfriando, ya está casi muerto. ¿Estás dispuesto a que Dios obre como Él quiere? ¿A humillarnos y permitir que Él haga las cosas a su manera? Si no, no lo veremos obrar. Hay muchos, en aquel día, muchos se perdieron de su encuentro con Jesús por estar pensando en su reputación o en su tradición. Querían a Dios, pero a su manera, a su estilo. Pero Dios es soberano. Él no se va a quedar en una cajita donde nosotros queremos tenerlo. Él es Dios, Él decide cómo obrar, en qué manera, en qué estilo. Y Él está buscando personas dispuestas a humillarse y decir, sí Señor, como tú quieres, pero yo quiero verte obrar en mi vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y luego, fíjate bien, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres gracia sobre tu vida? ¿Quieres la gracia y favor de Dios sobre tu vida? Humillémonos para hallar su gracia, porque si hay soberbia en nosotros, vamos a hallar resistencia de parte de Dios. Humildad es reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia.
es depender de Él, es reconocer que mis habilidades, mi sabiduría, mis recursos no la van a hacer. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Pues Jairo se humilló y vamos a continuar con la historia y ver el siguiente punto. Versículo 23. Leemos, y le rogaba mucho. Todos digan, rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Rogaba mucho. Dios nos llama a clamar, a rogar, aún a gemir. Me hace pensar en una persona que estaba en el panteón y vio a un hombre frente a una lápida y estaba clamando, gimiendo, diciendo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Lo conmovió tanto que se acercó y le dijo, perdón, nomás quiero decirle que me puede mucho la pérdida de su ser querido. Y lo ve y dice, bueno, no era precisamente un ser querido, era el primer esposo de mi mujer. ¿Por qué te fuiste? Luego lo van a agarrar. Este es otro tipo de clamor. ¿Sí? Rogaba mucho. Rogaba nos habla de una oración apasionada. Mucho nos habla de una oración persistente. Apasionada y persistente. Tenemos que pelear por los sueños que Dios nos ha dado. Arrebatar el reino del enemigo. Leemos en Primera de Timoteo 1:18 algo muy interesante. Pablo le escribe y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. A ver, ¿cómo está esto? Por las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pelees, luches para que se cumplan. Ahora, ¿qué no si Dios nos daba una promesa, sea a través de profecía, sea a través de la Biblia? ¿Qué no si Él nos daba una promesa, pues ya era algo automático y yo me quedo sentado y no tengo que hacer nada y va a aparecer en charola de plata? Pues aparentemente no. Dice, milites por ellas la buena milicia. Dios nos da promesas, nos da sueños, pero luego Él espera de nosotros que peleemos hasta tomarlos. Sí. ¿Y cuántos saben que una guerra no se gana con una sola batalla? ¿Sí? Uno gana una batalla, pero no quiere decir que ya se acabó la guerra. Tienes que ganar batalla tras batalla hasta debilitar tanto al enemigo que al fin entonces sí logras la victoria total y has ganado la guerra. A veces empezamos a clamar y sentimos que, híjole, pues ya estuve orando de veras y creo que ya gané. Bueno, a lo mejor ganaste una batalla. Pero mi amigo, tú tienes que entender que vamos a tener que seguir insistiendo, persistiendo, hasta debilitar al enemigo en nuestra vida, nuestra familia, en lo que sea el contexto, y ver ahora sí la victoria total en esa área. Dios nos llama a la guerra. Así que número 2 es clamar. Primero, humillarse. Número 2, clamar. Este es el segundo principio, segunda clave que necesitamos. Si vamos a ver esos sueños, esas promesas que tal vez están ya moribundas, levantarse y ser cumplidas. Vamos a volver a Marcos capítulo 5 y ver lo que sucede enseguida. Pasando al versículo 24, ya Jesús clamó rogando mucho, Jairo rogando mucho, y Jesús responde.
acude a su llamado. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado con todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pues esa es una historia hermosa de Jesús sanando a esa mujer, pero ¿qué ha pasado con Jairo y con su hija? Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Llegó Jairo, se humilló, clamó y Jesús empezó a responder. Empezó a caminar hacia su casa para sanar a su hija. No más que en el camino hubo una interrupción. Una mujer con flujo de sangre llegó, se acercó, tocó a Jesús, fue sanada. Jesús se detiene, empieza a platicar con ella. Y en medio de ese atraso, de ese desvío, de esa interrupción, de ese contratiempo, se muere la hija de Jairo. Muchas veces nosotros podemos sentir que algo similar sucede con nuestros sueños y las promesas que Dios nos ha dado. Empezamos a orar y como que al principio sentimos que ahí va la cosa. Notamos algo de cambio, sentimos que Dios está contestando, pero de repente llega una interrupción. Se detiene el avance. Hasta parece que va en reversa ahora. Y decimos, ¿qué está pasando? Yo pensé que iba bien. Yo pensé que Jesús ya estaba por hacer la obra. Pero ahora parece que está atendiendo a todo el mundo menos a mí. ¿Sí? Tal vez Jairo sintió, no atiendas a esa señora ahorita, por favor. Primero ven con mi hija y luego síguele. Pero Jesús tenía su tiempo. Jesús tenía su manera. Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene su tiempo, Él tiene su manera. Y de nuevo, en momentos nos podemos llegar a sentir que se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero que sepas el día de hoy, Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu problema, no se ha olvidado de su promesa a tu vida. Él está muy, muy atento a tu oración. Está muy atento a tu oración. Ahora, ese momento cuando nos sentimos desprotegidos, cuando nos sentimos tal vez olvidados, ignorados o qué sé yo, por Dios, es un momento crítico para nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Muchas personas en ese momento se empiezan a hundir en autolástima. Empiezan a enfriarse, a sentir que Dios los ha olvidado, los ha abandonado. Y empiezan a meterse en su cueva de autolástima. Nadie me entiende, ni siquiera Dios. Atiende a medio mundo. Escucho testimonios que sana a otros, pero aquí
nada sucede. Y nos vamos hundiendo y nos vamos enfriando. Y si no nos cuidamos, hasta nos vamos alejando de Dios. No lo permitas. No lo permitas. En ese momento de la espera, agárrate de Dios. Confía en su fidelidad, en su soberanía. Confía en tu Dios. Cuando eso pasó con Jairo y le llega la noticia de que ya ha muerto la hija, ¿qué le dice Jesús? En el versículo 36, nuevamente. Pero Jesús luego, ¿qué oyó? Lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y eso es palabra de Dios para ti hoy. No temas, cree solamente. No dejes de creer, no sueltes tu fe en el Señor. Él no se ha olvidado de ti. No lo sueltes. Muchas veces lo que Dios logra en nosotros durante la espera es igual o aún más importante que aquello por lo cual estábamos esperando. Lo voy a decir otra vez. Muchas veces lo que Dios logra hacer en nuestra vida durante la espera es igual o aún más importante que aquello por lo cual estábamos esperando. Permite a Dios obrar en su tiempo y en su manera. Isaías 56 nos dice así, empezando con el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí está la promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Oh sí, la palabra de Dios no volverá a él vacía, va a ser cumplida. Dios es fiel a su promesa, a su palabra. Simplemente sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros. A veces no entendemos cómo está obrando, pero Dios, que ve a través de la perspectiva eterna, puede ver tantas cosas que nosotros simplemente no vemos. No entendemos, pero tenemos que confiar en Él. Me hace pensar en un náufrago que logró llegar a una pequeña isla abandonada y era cristiano. Le empezó a clamar: Dios, manda a alguien que me rescate. Y estaba clamando día tras día, pero ninguna señal de barco, de nada. Al fin juntó todo lo que pudo ahí en la isla, los pocos materiales, y logró hacerse una pequeña choza, y ahí se metió a refugiarse un poco de la lluvia, del clima, y seguía orando, seguía clamando. Pues una noche se quedó dormido antes de apagar la pequeña fogata que había hecho, y cuando despertó la choza ya estaba en llamas. Apenas logró escaparse con su vida, pero la choza quedó hecho puras cenizas. Y ahora ya no estaba triste, estaba enojado. Estaba enojado con Dios. Dios, ¿qué está pasando? No solo no me rescatas, pero lo poco que tenía aquí ahora lo perdí todo. Y estaba lamentando toda esa noche. Al día siguiente llega un barco a rescatarlo y está asombrado y les pregunta: ¿cómo me hallaron? Dicen: pues no entendemos por qué, pero vimos humo saliendo de aquí, de este sector. Aparentemente algo se quemó y eso fue la señal que nos ayudó a encontrarlo. Nunca sabes lo que Dios va a usar, lo que Dios va a invertir para nuestro
bien. Jairo siguió creyendo aún ante la noticia de la muerte. ¿Por qué? Porque él pudiera haberle dicho a Jesús, no, ya, olvídalo, no te preocupes. Pero no, cuando Jesús dijo, no temas, cree solamente, Jairo dijo, vamos, vamos. Y continuamos. Ese tercer punto, me estoy adelantando, es de esperar, esperar. Tenemos que humillarnos, tenemos que clamar y tenemos que esperar en Dios, en su fidelidad, en su soberanía. Y ahora sí pasamos al cuarto y último punto. Volviendo al texto en Marcos 5, versículo 37. Hablando de Jesús, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y termina el texto, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mandó a alimentarla. Yo creo que ya estaba muy débil la pobre. Dice, es tiempo para alimentarla, y es nuestro cuarto punto, cuarta clave, alimentar. Necesitamos alimentar la promesa, el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo alimentamos? En Mateo 4:4 Jesús hizo esta declaración importante. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Necesitamos alimentarnos con toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos con la Biblia, sus promesas, sus palabras. Y la pregunta en este día es, ¿con qué te estás alimentando? ¿Sí? Y no me refiero, ¿verdad?, al puesto de tacos. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con los comentarios de otros que pueden ser muy negativos o muy equivocados? ¿O con la palabra de Dios, que es infinita, que es eterna, que es absoluta, que no falla, que es fiel, que trae ánimo, consuelo, dirección, fe? Romanos 10:17 nos dice cómo viene la fe. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos alimentar la fe en nuestra vida de que Dios va a cumplir sus planes y promesas alimentándonos de su palabra. Ahora, yo creo lo inverso ha de ser cierto también. Si fe viene por oír la palabra de Dios, yo me imagino que duda e incredulidad viene por oír a la comadre y compadre que siempre nos está diciendo que todo va a ser una tragedia. Entonces nosotros decidimos con qué nos alimentamos. ¿Con qué alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma? Primera de Pedro 5, versículo 6, me encanta este versículo, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí hallamos el principio de humillarnos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo la espera. Continúa el pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y yo quiero que recibas este versículo. Recíbelo
de parte de Dios, alimenta tu espíritu. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mismo lo va a hacer, por lo cual a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele gloria a Él. Él es digno. Él es fiel. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que muchos aquí comparten sin duda. Y si no, espero contagiarte con él. Yo tengo un sueño que he tenido por muchos años y a veces la verdad, como la hija de Jairo, parece que ha estado al punto de morir. Se ha visto tan lejano, tan imposible, pero aún sigue vivo. De hecho, hoy está más vivo y más real, más fuerte que nunca. Yo tengo un sueño y se llama avivamiento. Yo sueño con conocer y amar a Dios más íntimamente y experimentar su presencia más intensamente que nunca antes. Yo sueño con ser un hombre apasionado por Dios y por la gente. Yo sueño con ver a Dios manifestar su poder en sus dones sobrenaturales en mi vida, trayendo gloria a su nombre y almas a su reino. Yo sueño con avivamiento. Yo sueño con ver a vino nuevo adorando a Jesucristo con una pasión rebosante. Yo sueño con ver a vino nuevo en fuego y fervor. Yo sueño con ver a vino nuevo alcanzando a multitudes de perdidos en Ciudad Juárez y viéndolos crecer como discípulos del Señor. Yo sueño con ver a todos nosotros, los congregantes, sirviendo en la iglesia en Ciudad Juárez, en otras partes de México y aún en las naciones. Yo sueño con avivamiento. Yo sueño con el día que Ciudad Juárez es conocida como ciudad de paz y justicia, donde no existe la impunidad. Yo sueño con ver a nuestros seres queridos entregándose a Jesucristo en masa. Yo sueño con una ciudad donde los antros se están vaciando y las iglesias rebosando. Yo sueño con ver a Ciudad Juárez reconocida como un trofeo del poder y la gracia de Dios. Yo sueño con avivamiento. Y yo sueño con un México donde las multitudes abandonan la idolatría. Yo sueño con un México de gobernantes justos y rectos que temen a Dios y no a los hombres. Yo sueño con un México donde la iglesia cristiana vive en pasión, pureza y poder. Yo sueño con un México recogiendo una masiva cosecha de almas. Y yo sueño con un México donde Jesucristo es exaltado sobre todo nombre. Yo sueño con avivamiento. ¿Lo sueñas también? ¿Lo anhelas? Y saben, estos 4 principios, 4 claves que hemos aprendido, se aplican. Si vamos a ver avivamiento, tenemos que humillarnos. Tenemos que estar dispuestos a permitir a Dios obrar como Dios quiere y humillarnos delante de Él. Tenemos que clamar con pasión y persistencia sin cesar. Tenemos que esperar confiando en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos que parece ser imposible. Y tenemos que alimentar el sueño. Alimentarlo buscando su presencia, leyendo su palabra, leyendo de avivamiento y aprovechando las oportunidades que Dios trae a nuestra vida
para meternos más de lleno. Y hay pocas oportunidades como la que vamos a tener esta semana próxima en el Congreso de Avivamiento. Si tú anhelas ver algunas de las cosas que yo he mencionado, necesitamos estar aquí clamando, buscando, llenándonos, permitiendo a Dios usarnos como instrumentos de avivamiento. Si tú anhelas avivamiento, ponte de pie en este momento, levanta tus manos, el grupo si puede pasar, y empieza a pedirlo. Señor, yo anhelo avivamiento, yo anhelo ver tu gloria en mi vida, mi congregación, mi ciudad, mi nación. Bendito Dios. Sí, levanta tu voz, levanta tu voz. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el día. Sí, esta es la hora. Tiempo es del muerto y quien se perdió, de aquel que se quebrantó, de revivir. Tiempo es, lo muerto despertará y alas han de volar con libertad. Cántalo conmigo. Escucho el llamado y el sonido del llover. Escucho el llamado y el sonido del llover sobre los montes y sobre los valles. Escucho el llamado. Eso. Tiempo es del muerto y quien se perdió, de aquel que se quebrantó, de revivir. Quien pues lo muerto despertará y alas han de volar con libertad. Escucho el llamado y el sonido del llover. Escucho el llamado y el sonido del llover sobre los montes y sobre los valles. Escucho el llamado. Eso. Y sobre ciudades y sobre ciudades y sobre naciones. Escucho el llamado. Eso. Y tiempo es, la marea cambiará y corazones arderán con gran pasión. Tiempo es del sacrificio, el precio ha de pagar mi generación. Escucho el llamado, sí, y el sonido del yo. Escucho el llamado, escucho el llamado y el sonido del llover sobre los montes y sobre los valles. Escucho el llamado. Estoy sobre ciudades, voy sobre ciudades y sobre naciones. Escucho el llamado. Eso. Vamos a clamar a Él, Señor. Manda avivamiento. Rasga los cielos, Señor, sobre Juárez, sobre México. Manda la lluvia temprana y tardía. Viva tu obra en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Hazla conocer. Aviva tu obra, Señor.
Canta conmigo, escucho el llamado, escucho el llamado y el sonido del llover. Oh sí, escucho el llamado y el sonido del llover sobre los montes, sobre los montes.